Buenas noches. Hoy en La Paz, en lo firmado y lo cumplido, nos internamos en el cuarto punto del acuerdo, las víctimas y la justicia. El secuestro degradó el conflicto colombiano. Los crudos testimonios de las víctimas y la versión de sus victimarios son valorados por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cumplir el acuerdo es lograr más verdad de los excombatientes. Entre su largo etcétera de crímenes abominables en 52 años de guerra, fue quizás el secuestro el que más le costó políticamente a la exguerrilla de las FARC. Las imágenes de soldados, policías y civiles pudriéndose en la manigua, en esos campos de concentración, cercados por alambres de púas y fusiles a la distancia, encadenados a los árboles, burlando por igual pantanos, abismos y serpientes, con sus vidas detenidas en el tiempo, todavía causan escozor y repudio mundial. Una cosa que me impresionó mucho cuando vi a la gente que estuvo cautiva en el Caquetá es que yo llegué a la casa y dije, yo he oído esto antes, en otro contexto, pero ¿dónde lo he oído antes? Y de pronto se me hizo el bombillo, es la misma selva de la vorágine. Entonces saqué la vorágine y son las mismas plantas, es la misma dureza, o sea, la misma selva que se tragó Arturo Cova es donde estaban estas personas. Eso me ha impactado mucho. Lo dice Julieta Lemaitre, la magistrada de la JEP, encargada de investigar la industria del secuestro en las FARC, una práctica criminal que tuvo su pico a finales de los años 90, que reporta al menos 21.000 hechos atribuidos a esa organización y que fue usada para controlar territorios, castigar a la población civil, presionar el canje de prisioneros y cobrar millonarias extorsiones para financiar sus ejércitos ilegales. Si no reconocen la verdad, hay consecuencias. Lemaitre y su colega Roberto Vidal están empeñados en documentar la tragedia del secuestro. Para ello han cruzado informes judiciales, confesiones de desmovilizados, las versiones individuales y colectivas de los excomandantes guerrilleros y los escabrosos relatos de las víctimas. Un universo enorme de información que están sistematizando para resolver de una buena vez esas preguntas que no logró sepultar ni la selva de la vorágine. Pues vamos a poder completar la historia. Las víctimas siempre es una parte del relato que no incluye por qué, y es una cosa que quieren saber mucho, ¿por qué me escogieron a mí? ¿Por qué me secuestraron a mí? Reconstruir ese tablero de vejámenes y almas horadadas por el conflicto no ha sido nada fácil. Y también he escuchado gente haciendo manifestaciones de solicitudes de perdón, pero todavía con un lenguaje que es, pues ustedes lo han visto, es el lenguaje a veces que no es del todo el lenguaje de la civilidad, pero también es la manera de hablar del país que sale en el mapa sin luz eléctrica, es decir, es otro país que nosotros no conocemos. El trato que nos dan aquí de los guerrilleros hacia los policías y soldados es muy malo. Un secuestro es siempre un repertorio de humillaciones. La constancia de esas historias terribles está en la JEP. Por ejemplo, alguna víctima contó que le tocó pagar un rescate con la escritura de una finca y que las propias FARC la acompañaron a la notaría. Otra relató triste que pagó para reclamar el cadáver. Cada historia revela lo peor de la condición humana. Una de las reglas que tenía la guerrilla es que no se le puede hablar, los rasos no le pueden conversar al cautivo, ¿sí? Solo los comandantes. Y la razón es muy humana, y es que se hacen amigos, lo cual es increíble, ¿no? Entonces que hay que prohibirlo, es como que hay que prohibir la compasión. Las víctimas tienen todavía muchos reparos con el aporte a la verdad de sus victimarios. Más allá de sus solicitudes de perdón, les indignan sus discursos justificatorios y sobre todo que intenten hacerle creer a la JEP que la selva no era la selva sino una especie de hotel boutique. Lo que pasó aquí no fue un secuestro express ni fue un secuestro de 5 estrellas como lo ha querido hacer ver las FARC, sino por el contrario, fue un secuestro muy doloroso, muy tortuoso. La voz es de Carolina Charri, hija de Carlos Alberto Charri, uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados por las extintas FARC. Para ella resulta insólito que la antigua guerrilla en su versión de ese plagio reclame que siempre primó el buen trato como si hubieran sido los samaritanos del paseo. Ellos hablan pues de que ellos durante esos 5 años y medio de cautiverio tuvieron un grupo especial de médicos, que el trato fue el más digno y el más especial, pues cuando realmente sabemos de viva voz de Sigifredo y de muchos de los que han vuelto, que el secuestro el trato es totalmente inhumano. Una irritación que comparten Angie Daniel Arandia y su madre, Marta Ospina. 20 años llevan en la brega por saber qué le pasó al geólogo Gerardo Arandia, plagiado y desaparecido en plena zona de distensión. Lo mismo que le pedimos en mi casa, la verdad. A ellos no les cuesta mucho.
¿qué les puede costar? En cambio a nosotros sí nos puede sanar. No han mostrado un verdadero compromiso con entregar la verdad. Ese divorcio entre los relatos de las víctimas y los victimarios es un desafío tremendo para la JEP. La magistrada Lemaitre confía en que llegará al fondo de las verdades más terribles del secuestro, ese crimen de guerra que convirtió a esas almas enjauladas en la selva en un botín de guerra. Juan David Laverde, Noticias Caracol. La JEP ha recibido más de 200 versiones de oficiales y suboficiales retirados del ejército que han revelado cómo y por qué ocurrió el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, una cadena de crímenes que habría cegado la vida de al menos 4.500 personas. ¿Cómo está investigando la JEP estos casos? Va a tener lugar. La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz, ha escuchado durante 1.200 horas mal contadas las confesiones más horripilantes sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Comparecientes que han contado de una manera muy íntima también qué significa asesinar a una persona en estado de indefensión, o sea, una persona indefensa, desarmada, un civil protegido que no participaba en las hostilidades. Y qué significa eso humanamente es sumamente conmovedor. Más de 200 militares, desde soldados hasta generales, han desandado su pasado para reconstruir ese capítulo infame que, según las cuentas más discretas, dejó no menos de 4.500 víctimas, el doble de las reportadas por la Fiscalía. Verdades espeluznantes, pero al mismo tiempo liberadoras. Para mi sorpresa, muchos, o varios comparecientes, me han dicho gracias por esta oportunidad para quitarme un peso de encima. Gracias por esta oportunidad porque muchos han referido que tenían pesadillas, sueñan con la voz de las víctimas, con lo último que dijeron las víctimas antes de ser asesinadas. Nos han dicho a veces, es la primera vez que yo le cuento esto a alguien, esto no lo sabe ni mi esposa. No sé qué van a pensar mis hijos cuando esto sea público, qué van a decir mis hijos, que su papá es un asesino, ¿no? Investigar un fenómeno criminal tan extendido, cuya orgía de sangre se presentó en 30 de los 32 departamentos del país, le ha implicado a la JEP, a los comparecientes, al propio ejército y a las víctimas sacudir las memorias más crudas de la guerra. La JEP ha documentado crímenes desde los años 90. 4 de los 20 reclutadores usados por militares han explicado cómo refinaron sus estrategias asesinas para llevar civiles al matadero. Todos partieron de una premisa equivocada, que nadie iba a extrañar a esas víctimas. ¿Por qué no me le respetaron la vida a mi hijo? Muchos de esos jóvenes que fueron reclutados, por ejemplo, en el Parque de Río en Medellín, eran habitantes de calle y sobre los cuales se presumía que nadie los iba a extrañar. Pero fíjense que, a pesar de lo que se creyó en su momento, pues sus mamás sí los extrañaron, ¿no? Y los han buscado por cielo y tierra. Fueron esas madres incansables las que evidenciaron el horror, porque a pesar de los portazos de las autoridades y de la justicia, perseveraron en la brega por la verdad. En frentes paralelos, la JEP avanza en sus pesquisas para ponerles nombres y apellidos a esas víctimas en 6 regiones priorizadas: Casanare, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cesari y el Catatumbo. Hemos construido por ahora una base de datos en la cual ya tenemos como unas 90 víctimas en los años 2007 y 2008, que son tanto campesinos de los distintos pueblos del Catatumbo, como los jóvenes que fueron traídos de Soacha. Pero que esas verdades emerjan no le conviene a muchos que quieren seguir pasando de agache. Oficiales en retiro que exorcizaron con todo detalle la cadena de responsabilidades de sus subalternos o superiores han sido perseguidos y amenazados. Hay 30 de ellos con esquema de protección. Tania Parra, abogada de varios de ellos, lo advierte a su manera. Si hay mucha gente interesada en no hacer parte de los involucrados, pero la verdad ya se sabe y yo creo que esas personas deberían aceptar con gallardía. La penalista, además, se pronunció sobre lo acontecido con el general en retiro Mario Montoya Uribe, quien dijo hace poco en la JEP que el gran problema del ejército es que los soldados son de estratos populares a los que hay que enseñar a usar los cubiertos e ir al baño. Una asociación entre pobreza y criminalidad que indignó a las víctimas. Pienso que uno no puede ser cobarde y escudarse en los soldados. Técnicamente, como abogada, pienso que el general Montoya tiene derecho a una defensa, pero también pienso que la evidencia con la que cuenta la JEP para demostrar la instigación que hubo en ese periodo está clara.
El abogado Germán Romero, representante de víctimas en este expediente, dice que, más allá de los uniformados que perpetraron estas conductas, es obligatorio encontrar cómo la justicia penal militar encubrió miles de muertes. La justicia penal militar, para los que hemos litigado durante tantos años estos casos de ejecuciones y otros, ha sido un escenario de encubrimiento. Hay cientos de casos que siguen escondidos dentro de estos juzgados penales militares. La promesa de la magistrada Catalina Díaz, sus colegas en este expediente y su equipo de investigadores es que el país conocerá las honduras de esta barbarie. Lo ocurrido en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde se hallaron 54 cuerpos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, revela la importancia de esta jurisdicción. Del pantano de la guerra, dice Díaz, desenterrarán todas estas verdades. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Mañana en la cuarta entrega de este especial veremos cómo la implementación del quinto punto, el fin del conflicto, sí ha transformado la vida a muchos colombianos. Buenas noches.